yo me considero un mal perdedor, porque no me gusta siempre ganar. ¿Qué pasó en ese partido? O sea, mentalmente hablando, ¿qué pasa? Porque todos creían que Nacional iba a quedar campeón por la actitud de los jugadores, por la mentalidad, pero llegan y pierden un partido que yo creo que ni ustedes esperaban. Pero ¿vos qué crees que pasó en ese momento que llevó a ese resultado? Yo digo que el éxito es la combinación entre preparación y suerte. Pero si tú tienes suerte y no estás preparado, no se te va a dar. La última línea, pierna zurda. Eso parece que fuera del cielo y eso no bajaba, manos. No. Centro de la muerte, está Enrique. ¿Por qué le celebraste el gol del minuto 94 hacia el arquero? Yo me ganaba en las divisiones menores nacional primero 70,000 pesos. Cuando yo firmo un contrato como profesional, ya yo me empiezo a ganar. Pero lloraba porque estuve en el club más grande de Colombia. Fui campeón en el club más grande de Colombia. Yo sentía que tenía todo en el club más grande de Colombia. Y después de eso, después de estar peleando por títulos, yo llegué a Patriotas a pelear descenso. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Altura Podcast. Hoy tenemos una persona que es ejemplo de resiliencia, disciplina y de mentalidad campeona. Ha sido 13 veces campeón en el fútbol profesional, entre ellas 2 veces campeón de la Copa Libertadores, ha quedado campeón en Brasil, en Colombia y bueno, con ustedes Orlando de Río. Orlando, bienvenido. Hombre, Sebas, muchas gracias por esa presentación, ni yo mismo me la sabía. Muy agradecido a ti por la invitación a este espacio tan chévere que tenés, tan bacano que he acompañado este proyecto que vienes haciendo y la verdad que se ve muy agradable y espero que conmigo no sea la excepción. Sí, así va a ser y bueno, ahorita veníamos hablando varias cosas como detrás de cámaras, pero antes de empezar, ¿cómo empieza Orlando de Río? ¿Cómo termina Orlando de Río, un cartagenero en Atlético Nacional? Y no solo entrando y pasando, sino triunfando y haciendo historia nacional. Bueno, Orlando Enrique Berrío Meléndez, que fue el nombre completo que me colocaron mis padres. Es un niño que nació en un barrio humilde en Cartagena, Las Palmeras, en el cual me siento muy orgulloso de haber tenido toda mi infancia ahí. Crecí con muchas personas que me aportaron a mi crecimiento personal. Bueno, primero que todo yo tengo que mencionar a mis padres, que los tengo como ejemplo de personas, ejemplos de vida. Mi papá, que yo siempre le he dicho, es mi ídolo, es el modelo de padre que yo intento ser día a día con mis hijas. Y mi madre, que siempre ha sido un apoyo incondicional para mí, porque tanto ella como mi papá y bueno, mi hermana Dayana creyeron en mí, en mi talento futbolístico desde un comienzo. La vida de la familia Berrío Meléndez siempre fue en torno a mi fútbol, porque me apoyaron mis padres y como digo, mi hermana desde un comienzo. Los fines de semana yo creo que hasta mi hermana debe estar brava todavía porque todo giraba en torno a mí. En que Orlando Enrique tenía partido a las 10 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana estábamos todos despertándonos para hacer el día a día, para poder ir yo a los partidos del fin de semana. Mis padres nunca me dejaron faltar a un entrenamiento, eso sí tengo que decirlo. Entonces creo que desde ahí parte esa palabra que tú mencionas, que siento que me representa, que es la disciplina. Dentro de ese proceso que empezaste ahorita decías, tu papá, pues aparte que es tu ídolo, es profesor y dijiste que tenían una mentalidad que siempre creían en vos. ¿Cómo vos desarrollaste esa mentalidad de siempre confiar en vos? Porque pues nada, el fútbol es un deporte donde miles de personas quieren, miles de niños sueñan, pero no todos llegan. ¿Qué hizo que Orlando de Río confiara en él mismo y decir, listo, yo sí puedo llegar y hacer algo diferente? Bueno, a ver, yo creo que primero mencionando lo que tú dices, sí, mi padre profesor, fue mi profesor de química. ¿En el colegio? Sí, en el colegio, imagínese usted. Era para la única clase que yo estudiaba, pero esa parte hay que borrarla, que mis hijas no vean eso. Sí, mi papá fue profesor mío en el colegio Confamiliar, que fue donde hice todos mis estudios. Y bueno, creo que referente, a lo que tú mencionas, en que hayan creído en mí. Primero, yo tuve el ejemplo, como bien lo mencioné, de mis padres, de esa disciplina.
Segundo, del creer en mis capacidades, que si uno no cree en uno, si tú no estás convencido de que puedes llegar a conseguir algo, o sea, no lo vas a estar. Y segundo, que algo que me ayudó fue que yo estuve preparado para la oportunidad. Porque yo digo que el éxito es la combinación entre preparación y suerte. Pero si tú tienes suerte y no estás preparado, no se te va a dar. Y si es viceversa, pues yo creo que tampoco, ¿no? Entonces yo estuve preparado me preparé durante toda mi vida como lo que quería ser un jugador profesional. Yo nunca, como te mencioné, nunca falté un entrenamiento. Lloviera, tronara o relampagueara, yo estaba en los entrenamientos. No trasnochaba con mis amigos que estaban por la calle, que se iban para la fiesta. Mis padres a las 12 de la noche me decían, no, va por una fiesta con tus amigos. Hasta las 12 tienes permiso. Yo en esos momentos yo me enojaba. Yo, no, mi papá no me deja. Hoy en día yo le agradezco a mi papá y a mi mamá por haber tenido esa exigencia. Gracias por la palabra. Esa exigencia conmigo. Entonces ellos creo que labraron esa disciplina en mí desde pequeño. Obvio, también creo que también lo hicieron como padre, porque Cartagena no es una ciudad fácil. Hay muchas personas que solo van a Cartagena y conocen de Cartagena las playas, Boca Grande, Manga, Crespo, o sea, pues la parte alta, exactamente. Y en Cartagena, en esta parte baja, digámoslo así, es difícil. En Cartagena, el barrio donde yo me crié, desafortunadamente a mí me tocó sacar a mis papás de allá, porque es un barrio que hoy en día ya no se puede estar tranquilo allá. O sea, no voy a entrar más en detalles porque creo que no es a lo que vinimos a charlar aquí, pero desafortunadamente yo tuve que salir, tuvimos que salir, digámoslo así, para una tranquilidad. No porque nos haya pasado nada malo a nosotros como familia, porque sería injusto decirlo, pero uno ya más o menos veía que se iba dando alrededor de. Entonces, bueno, para no desviarme del tema, creo que eso fue importante, ¿no? El estar preparado cuando esa oportunidad me llegó, cuando ya estaba en Atlético Nacional, digámoslo así, o antes de venir también ya estaba preparado para él. ¿Qué hizo? Porque mucha gente, al igual que vos, tienen esa combinación de disciplina y de pronto les aparece la oportunidad, pero en el largo tiempo no logran lo que vos lograste. ¿Qué hace la diferencia entre un Orlando Berrío disciplinado que se preparó para la oportunidad y otros jugadores que de pronto tienen las mismas condiciones y no logran triunfar? ¿Qué crees que te hizo a vos diferente para lograr lo que lograste? Bueno, aquí yo creo que ya tengo que mencionar, porque ya salgo de mi casa, ya estoy preparado, me encuentro con la suerte, con la oportunidad, pero después aparece en mi vida una persona que hoy en día es mi apoyo, que es mi esposa, que es una persona que me ha apoyado, una persona que desde el momento en que me conoció, me apoyó, creyó en mí, y es mi polo a tierra, que creo que es muy importante, porque pues, quien ha conversado, conoce a algún futbolista, sabe de que a nosotros nos cambia la noche de la vida a la mañana. O sea, solo por decir esta parte, yo me ganaba en las divisiones menores de Nacional primero 70,000 pesos. Cuando yo firmo un contrato como profesional, ya yo me empiezo a ganar 750,000 pesos. Entonces, o sea, imagínate la diferencia. Si yo con 70,000 pesos rendía la plata para un mes, me compraba esas camisetas Lacoste que tenían el cocodrilo al revés. Ahora imagínate con 700,000 pesos de la noche a la mañana. Entonces, los futbolistas nos llega todo tan de golpe que a veces no sabemos cómo manejar. Y hablo de tan de golpe, no es solo la parte del dinero, sino la parte de la atención, porque ya las personas te ven diferente, la parte de que hay personas que ven en ti a alguien que les puede hacer su salvación, porque para eso hay personas que también ven en ti una persona que va a invertir en mi idea, que me va a dar el dinero. O sea, son muchas personas que se pueden acercar a ti, y no hablo de mala manera, ni mucho menos, porque hay personas hay de todo, exactamente. Entonces, creo que el estar acompañado de mi esposa desde que fuimos novios, para mí eso fue importante, porque ella es y ha sido y es mi polo a tierra.
Ahorita, cuando hice la intro, contamos 13 veces campeón. Dentro de eso, campeón en Colombia pues de la Liga, campeón de Copa, 2 veces campeón de Copa en Colombia, 2 veces campeón de Copa Libertadores. O sea, estuviste 2016 con Nacional y 2019 con Flamengo. Y si uno dice, bueno, ¿cuántos años de carrera lleva Orlando? Pues Orlando más o menos desde los 18 firmaste para ser profesional ya. Sí, yo llevo... El 22 de febrero cumplí 16 años. Listo, entonces en 16 años de carrera, 13 títulos, casi que un título por año. Entonces cualquiera que vea estos números dirá, nada, este man la rompió, una carrera exitosa. Pero en esos 16 años también ha habido momentos difíciles y han habido derrotas que han dolido. ¿Y cuál fue esa derrota que a vos te dejó súper marcado? Y no solo por lo que significó perder, sino lo que significó para vos. Esa derrota que te dejó marcado y que te ayudó para ser la persona que sos hoy. Y antes de continuar con nuestro episodio, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo de ver, de reproducir, de compartir este video, de comentar. De verdad que para nosotros es muy importante saber que les estamos generando valor con cada uno de los invitados. Y queremos pedirle un favor muy grande. De ustedes depende que podamos crecer y seguir trayendo mejores invitados. Entonces denle al botón de suscribirse, que eso nos va a ayudar a crecer nuestro canal y a poder tener un 2025 cargado de cosas buenísimas para ustedes. Muchas gracias. A ver, yo en el fútbol, yo he llorado mucho. He llorado mucho porque amo el fútbol. Me apasiona el fútbol, no quiero perder. Yo no quiero perder ni siquiera jugando parqué con mi hija, imagínense. Ni con mis hijas me gusta, ni con Dominique Francesca me gusta perder, imagínense. Entonces yo me considero una persona que a veces puedo pasar el límite, porque creo que debe haber un límite entre que no me gusta perder a que soy mal perdedor. Yo soy mal perdedor. Okay. O sea, yo me considero un mal perdedor porque uno tiene que aprender a perder y aprender de la realidad. Pero yo me considero un mal perdedor porque no me gusta siempre ganar. Y de pequeño, siempre que perdía, yo lloraba. Eso era llorada fija, porque en el equipo en que yo empecé en el barrio mío, eso cada vez que nos metían de a 5, nos metían de a 10, yo llegaba todos los días, llegaba llorando yo a mi casa. Entonces ya después que empiezo a madurar, empiezo a entender de que el perder hace parte del fútbol, de los resultados. Empatas, pierdes y ganas. Pero la derrota que yo debo decir que más me dolió fue la sudamericana que perdimos contra River. Esa final de la sudamericana me dolió, me rompió el corazón. Le hice un luto largo. Pero de esa derrota siento que ese fue el punto de partida para nosotros ganar la Libertadores del 2016. Porque nosotros en Atlético Nacional y el grupo que teníamos que perdimos esa final, nos dimos cuenta que sí éramos capaces, que sí podíamos ganar cosas importantes. Pues que nosotros no estábamos perdiendo, con todo respeto, con cualquier equipo. Nosotros estábamos perdiendo con River Plate, uno de los equipos más grandes de la historia. Y a River, a nosotros lo hicimos ver mal aquí en nuestra cancha, en nuestro estadio. Allá con 70,000 ya fue diferente. Entonces esa derrota me dolió mucho. Y otra derrota, la del Mundial de Clubes. Cuando inauguré el bar yo. No, eso hasta el día de hoy no he podido ver. A mí me gusta retroalimentarme los partidos. Saber repeticiones de los partidos. Sí, pero ese partido no he sido capaz de ver. ¿No lo has visto la primera vez todavía? Todavía no he sido capaz. ¿Qué pasó en ese partido? O sea, no futbolísticamente hablando, sino mentalmente hablando. ¿Qué pasa? Porque todos creían que Nacional iba a quedar campeón por la actitud de los jugadores, por la mentalidad, pero llegan y pierden un partido que yo creo que ni ustedes esperaban. Pero ¿vos qué crees que pasó en ese momento que llevó a ese resultado? A ver, yo creo que lo que pasó fue que a veces uno oye, pero no escucha. Nosotros antes del partido nos hablaron de lo del VAR, que lo del VAR, tal. Creo que yo fui uno de los que creo que oí, no escuché de que había VAR. Pero sin embargo, cuando me pasa la jugada, no fue algo, pues como que no fue un codazo, o sea, no fue algo malintencionado, sino que cuando pasa la jugada, pues un contacto normal, tanto así que el japonés, él es el que me pega a mí y cae. Y cuando inauguran el bar, la inauguran con el huevón conmigo. Pana, yo le digo, no, es que yo tengo
estoy en un top de varias cosas buenas, pero también de unas malas panas, digamos. Esos días alguien me decía, ¿no? Ha sido de los 4 jugadores que han podido marcar en Libertadores, en finales de Libertadores, en finales de la Sudamericana. Pero también fue el huevón con el que inauguraron el VAR. Entonces, ese partido, pues no es ser, digamos, agrandado ni pretender, pero ese partido casi ni de la mitad de la cancha nos pasaban hasta antes del gol. O sea, nosotros ese día, yo creo que nos hubiésemos quedado toda la noche y no hubiésemos hecho un gol. Esos balones pegaban balones en los palos, los sacaban de la línea, o sea, era impresionante. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué pasaba eso? No, simplemente yo digo que son cosas del fútbol. Hay días que tú no estás en tu día. Desafortunadamente para mí ese era el día que nosotros íbamos a meter gol. Nosotros durante todo el 2016, así se escuchara feo, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. El partido entramos, nosotros íbamos a ganar. Nosotros hablamos bastante del partido. ¿Cuánto será que iremos a ganar hoy? No es ser agrandado. Nosotros sabíamos, pero no sabíamos cuánto íbamos a ganar. Pero creo que hay una línea entre ser agrandado y otra cosa es creer en lo que tenías. Y nosotros sabíamos y creíamos en lo que teníamos, en los jugadores. O sea, es que yo me pongo a ver jugador por jugador. Manelli en ese momento estaba en su top. Marlos reventó en ese momento. Alexis Enrique, que para mí en ese momento tenía que ser llamado a selección, pues con todo respeto. Era una muralla. Davinson, que vemos lo que es Davinson hoy en día. O sea, Bocanegra, que hasta el día de hoy está jugando y es un crack. Daver lo uso jugando. Farid estaba en su mejor momento. El Lobo Guerra estaba intratable. Mejía, que era el eje de nosotros en el medio campo. Y Vargo, en que cada que entraba, no, para ese man, qué crack. Y encima de todo, Borja, que ese fue el año de Borja, si no me equivoco. Creo que en Cortuluá hizo 20 y pico de goles. Y con nosotros jugó 4 partidos de la Libertadores, hizo 5 goles. Entonces, o sea, creo que se juntó todo, aparte del momento de Franco, que Franco... me encanta ver que le haya pasado eso porque yo vi del Franco Armani cómo creció. Desde el momento que llegó criticado, que la gente decía, ¿quién es este arquero? Y ese man en silencio, trabajo, y por eso hoy en día me alegra todo. Cuando ganó el Mundial, yo no soy de apoyar a Argentina ni mucho menos, pero me alegró ver a Franco siendo campeón del mundo porque fue una persona que yo vi el proceso que hizo él aquí en Nacional. Entonces, como para no salirme del tema, o sea, yo siento que éramos un equipo que estaba así. Bueno, no puedo dejar de mencionar a Sebastián Pérez, que también jugó demasiado en esa Copa. El jugador que es. Entonces, o sea, digo que estábamos todos en nuestro momento. Y cada rival que enfrentábamos, nosotros teníamos un entrenador que nos desglosaba todo, nos decía las fortalezas, las virtudes, las debilidades de todo. Entonces el profe también nos ayudó mucho. Aparte de que veníamos de un entrenador que es como el profe Osorio, que es una cabeza, que fue una persona que siento que potenció a muchos de nosotros. Yo soy una persona que tengo que agradecerle toda mi vida al profe porque fue quien reinventó a Orlando Berrío, digámoslo así. Sí, te puso a ver como extremo y no era tu posición natural. Exactamente. Dentro de eso que decías, ayer te conté, ahorita tuve la oportunidad de escuchar al presidente nacional, actual presidente, a Sebastián, y yo le hice la pregunta, presidente, ¿qué hace que un equipo, además del talento de sus jugadores, logre el tricampeonato? Él nos lleva un año en la presidencia y logró en Nacional ser campeón, pues, de todas las competencias. Lo mismo te pregunto a vos, ¿qué sentís vos que hizo que ese equipo, que ese Nacional en esa época fuera tan fuerte? Y no solo Nacional, sino en Flamengo también, que lo viviste. ¿Qué hace que un equipo se diferencie de los otros por encima de la competencia que haya en ese momento? A ver, yo creo que primero hay que decir que Flamengo y Atlético Nacional son dos mundos diferentes. Se vive el fútbol de diferente manera. Atlético Nacional es una empresa. Ok. Pero esa empresa Atlético Nacional te da a ti todas las herramientas para tú no tener que pensar en nada más, sino en jugar. Flamengo no es manejado por una empresa, pero Flamengo a ti también te da la capacidad de que tú no simplemente vivas el fútbol 24/7. O sea, tú en Flamengo no te tienes que preparar, no te tienes que preocupar ni siquiera por llevar los boxers tuyos, porque allá tú llegas y hasta boxers te dan, huevón. O sea, uno en Flamengo literalmente tiene todo. Entonces siento que
el hecho de que a ti te tengas, no digamos todo, pero sí digamos que te ayude, que tengas simplemente la necesidad de estar pensando solamente en jugar, eso para mí ya va ganando 1-0. Algo que también, digamos, ese Nacional teníamos es que nosotros, como te lo mencioné, nosotros recibimos un golpe duro, que fue perder la final de la Sudamericana. Y nosotros con Flamengo en el 2017, 2 años antes también, perdimos una final de la Sudamericana, la perdimos con Independiente. Entonces, creo que yo hago una semejanza, es cómo los clubes grandes se levantan de eso, de esas caídas. Porque hay clubes que dicen, pierden una final y empiezan a vender a todo el mundo. Empiezan a sacar y ya no sirve. Flamengo y Atlético Nacional supieron mantener la base de lo que tenían. Y aún más trajeron jugadores para complementar. Entonces siento que eso, como te digo, no es que sea igual, pero sí veo una cierta semejanza, que ante esas caídas, como el club, en vez de decir, no se pudo, venga, traigamos otros 30 más, sino sostener eso que tú tienes, creer en lo que tú tenías para poder conseguir resultados. Esa planeación, digámoslo así, que creo que es una palabra que utilizó mucho Sebastián y el presidente de la Cuesta en su momento, que también tengo que mencionarlo, que han tenido una planeación. O sea, en Nacional no es nada al azar. En Flamengo también no es nada al azar. La diferencia es que en Nacional es manejado por una empresa. En cambio, en Flamengo hay un presidente que cambia cada 4 años. Y eso es elegido por voto, pues algo un poco más complejo. Y es algo más difícil porque cuando al actual presidente no le va viendo gana, viene la oposición y literalmente lo tumba, digámoslo así. Entonces yo creo que, o sea, esa sería como la parte que yo rescato, el cómo estos 2 clubes tan grandes del continente pudieron, ante las caídas, creer en el proyecto y poder ser campeones, del Libertadores. La gente cree que es fácil, pero no. Sí. Ayer que fui a la sede, bueno, yo no soy del Nacional, no, soy del América. Pero te podemos traer para acá. Y esa luz roja venga, no es por Bruno. América, es por Flamengo, ¿no? Para que los hinchas de Nacional no se toquen. Pero yo ayer que llegaba, pues no alcancé a pasar de la sala de prensas, tenían un letrero en la cancha que decía: aquí entrena el único bicampeón de Sudamérica de Colombia, algo así. Sí. El único bicampeón de América en Colombia. Y vos lo dijiste, hay una diferencia entre ser agrandado y tener confianza y saber lo que son. Y yo creo que si Nacional tiene algo muy grande es que saben lo que son, saben lo que tienen y lo que han conseguido y lo que significa Nacional. Entonces, eso que decís vos ahorita me dejó sonando mucho, porque los 2 clubes tienen sus semejanzas, ¿no? Sí. Dentro de todo tu proceso, bueno, antes de pasar a eso, yo sí, eso es una pregunta personal de chisme. ¿Vos por qué le celebraste el gol del minuto 94 hacia el arquero? Para los que no saben, ¿eso fue en cuartos, semis? Cuartos de final. Atlético Nacional Rosario Central. Minuto 94 en adición. Alexis Enríquez creo que cabecea. Sí, la baja, pero Ibargüen la manda. Eso parece que fuera del cielo y eso no bajaba, mano. No. Ibargüen manda el balón, Alexis cabecea y te queda ahí aprovechar la oportunidad, marcas gol. Pero ¿por qué celebraste ese gol de esa forma al arquero ahí? ¿Qué pasaba en el partido que te llevó a hacer eso? Bueno, a ver, yo pues lo he mencionado anteriormente con personas, porque yo nunca he querido decir las palabras que él se refirió a mí, porque en el momento para mí las palabras fueron dolorosas. Okay. Pero sí, digamos, lo que él se metió con mi color de piel. La realidad es esa. O sea, y no fue en una, fueron en 2 ocasiones, en 2 momentos. Él se refirió a mí de una forma despectiva por mi color de piel. Puede que en el fútbol hay momentos de provocación, sí, porque todos nos provocamos, que pelado, que no sé qué. Pero creo que hay una diferencia entre tú calentar al rival y otra cosa es tú menospreciar o llegar a hacer sentir mal o humillar a otra persona para sacarlo del partido. No sé si de pronto él lo habrá hecho en su calentura, de decir algo simplemente por quererme sacar del partido,
Pero de las palabras que él utilizó, gracias, hacia mí, la verdad que me dolieron mucho. Y porque, lo digo, no fue una vez, fueron 2 veces que sucedió. Entonces, yo estaba ofendido. Estabas cargado. Yo estaba cargado, estaba encima de todo. Bueno, yo lo he mencionado en un par de veces que me han preguntado. Ese partido también yo empecé de suplente. El profe ese día me sacó. Yo en Rosario sentí que hice buen partido. Sí, no es que él me dice, no, voy a tomar la decisión, voy a meter a Sebas porque quiero controlar más el balón, no quiero un fútbol tan directo. Entonces, uno lo acepta. O mejor dicho, uno lo entiende. Pero igual duele. Pero duele, claro. Yo quería ayudar a mi equipo a ganar ese partido. Y entonces, cuando veo la formación, iba Sebastián con Mejía y el Lobo, los 3, el Lobo por fuera, Mejía, bueno, el profe hizo un 3, ¿no? Hizo con Sebas, con Mejía, hay un doble, hizo con Manelli, puso al Lobo más por fuera, Marlos y Miguel. No, Miguel no estaba. ¿Quién jugó ese de 9? ¿Quién fue el que estaba ahí? Bueno. Miguel no llegó Miguel no estaba en ese partido. Bueno, se me escapa quién jugó ese partido de nada. Entonces, es más, creo que jugamos sin 9 ese día, miento. Creo que Ibargüen jugó todo el partido. Creo que jugó Ibargüen, jugó el Lobo y Marlon me parece que jugó de falso 9 o el Lobo de falso 9, no me acuerdo tal. Era más un partido de cuidar que de atacar y de ser vertical. No, yo creo que lo que el profe quiso fue sacar referencia, o sea, dejar a los centrales sin referencia de marca, digámoslo así, y tener jugadores más para sostener el balón y que puedan llegar, infiltrar y todo eso. Y me sacó. No, yo no sé. No. No me imagino la rabia que yo tenía, pana. No, pana, yo llamé a mi esposa y yo, no, ese man me sacó. Oye, el profe lo amo. El profe Rueda para mí es un padre, pana, es mucho lo que tengo, pero él lo sabe. Yo ese día, pana, estaba boto y yo llamé a mi esposa y yo, no, pana, ese man me sacó. No, yo no voy a jugar nada. Yo estaba. ¿Sabes que uno en su hogar dice tanta cosa? Y mi esposa me calmó. Lo que yo digo, mi esposa para mí es mi polo a tierra. O sea, ella es mi polo a tierra y bueno, me calmo, pero yo con esa rabia todavía. Claro, y cuando el otro te provoca y le mete el gol, minuto 94. No, o sea, digo que se juntó todo. Primero en el estadio yo digo que la gente estaba con el grito acá. Me pasaba lo que me fui de suplente. Después, esos manes haciendo tiempo, quemando tiempo de lo lindo. Y acá en nuestra casa. Y el partido allá. Antes, no, contra Huracán. Un preparador físico de ellos que le pegó como a 3 de nosotros. Acá. ¿Le pegó? Le pegó después del partido, en una pelea que se formó. Le pegó al Alcatraz, le pegó al utilero, a Niño, y le pegó a Pablo, el de video, weón, el que grababa. Sí, el que grababa. Sí, pana, literal. Y uno de los de la barra, Felipe, pues que es parcero mío, me dijo, no, Berrío, nosotros no podemos permitir que esos manes vengan a pegar, a humillarnos acá, a pasarnos por encima, tenemos que hacer respetar. Y yo le he dicho, Pipe, usted, güey, es que me envenenó también. Entonces yo digo, ahí estaba todo, weón, ahí estaba todo. Y sí, porque siendo sincero, pues yo vi eso, obviamente, pero cuando yo veo eso, pues me parece raro que un jugador pues como vos, pues haya hecho ese gesto y bueno, finalmente todo hace parte del fútbol y del deporte y no es lo que es Orlando Berrío. Orlando Berrío es mucho más que eso y creo que hoy sos un ejemplo para muchos jóvenes y me lo decías ahorita, a mí me gusta ayudar a muchos jóvenes. Pero dentro de tu proceso has sufrido varias lesiones. Creo que la más fuerte fue en Flamenco, la rodilla. Sí, el 2017. Y después tendón de Aquiles por allá. No, pero más adelante no fue el tendón. No, tendón de Aquiles. Entonces hay que mejorar ahí. Me contaron mal el chisme. Sí, me contaron mal el chisme. Pero sí, el tema de la rodilla, sí, pues cuando se ve el video como que aparentemente no era nada grave, pero finalmente son lesiones que te marcan. ¿Cómo se vive una lesión cuando estás probablemente en uno de tus mejores momentos? ¿Cómo fue ese tiempo para salir de ahí, la recuperación? Y no solo la recuperación física, sino la recuperación mental que tuviste que hacer. Bueno, a ver, esto es algo que yo nunca he hablado, digámoslo así, en cámaras, porque es algo muy íntimo. Muy privado, digámoslo así.
¿Por qué privado? Porque yo digo que la manera por la cual, o sea, yo quiero utilizar esa palabra. Cuando yo me lesioné en el 2017, que recuerdo que ese partido fue contra Sao Paulo, y fue un choque con Militao, pero o sea, Militao no... Sí, no fue mala intención. No, o sea, fuimos a disputar el balón, yo caigo y yo siento que la rodilla hace ¡pah! Cuando eso hace así, pero a mí no me dolió. O sea, yo sentí el ¡pah! No me dolió, yo caigo y cuando tú te vas a parar, tú sabes que uno lo que hace es doblar la rodilla para pararla. A mí la rodilla no me respondía, literalmente. Yo intenté, o sea, doblé una y después la otra. Cuando hice así que la otra no, yo empecé a llorar. Yo, ay, güey. Porque entonces cuando me ayudaron a parar, mi rodilla era así. O sea, yo literalmente me golpeaba con todo, pero digo, no me dolía. Yo la rodilla la volví a sentir después de la operación. Porque, o sea, antes, o sea, en el sentido de que yo no, o sea, no tenía control de mi rodilla porque me rompí el tendón rotuliano. Pero yo a lo que voy es, cuando a mí me pasa esto, en el 2015 pasa un suceso que fue muy duro, que fue que murieron los padres de mi esposa. Murieron los dos en un accidente. Y a raíz de eso yo me apego mucho a Dios. Entonces fue tanto lo que yo me apegué a Dios desde el 2015. En el 2016 yo estaba así apegado con Dios, con mi esposa, con mi círculo, que cuando llegó esa lesión del 2017 ya yo estaba preparado para eso. Entonces ahí es donde yo digo que Dios a mí me preparó para ese momento. O sea, para mí, mentalmente, yo cuando me lesioné eso, yo le decía a mi esposa, yo voy a volver a jugar. Y yo nunca me quejé. La única vez que lloré ese día fue cuando se me pasó la anestesia. Estaba en la casa y yo dije, esa anestesia ya eso no duele. Cuando el doctor me dijo, no, tómese tal pastilla. Yo no, eso no me duele. Cuando un momento se me pasó. No, yo empecé a llorar. Ay, amor. Pero bueno, entonces yo digo eso. Que cuando pasa este suceso tan duro para nosotros, que fue la muerte de mis suegros, yo siento que yo me apegué tanto a Dios que cuando llegó la lesión tan dura, que fueron 10 meses y 23 días, recuerdo yo los tengo contados y los tengo en mi cabeza, para yo volver a jugar un partido profesional, yo estaba preparado para eso. Entonces, yo digo que la clave ahí fue Dios. Dentro de lo que estábamos hablando ahorita, dijiste que la fe y pegarte a Dios ha sido como lo que te preparó para la vida. ¿Hoy sentís que Orlando de Río tiene un propósito más allá del fútbol y más grande que el fútbol? A ver, yo creo que no solo Orlando de Río, creo que todos los seres humanos, más allá de el trabajo que desempeñemos, tenemos que de alguna manera estar preparados para impactar y ayudar al prójimo. Porque, bueno, nosotros los futbolistas tenemos la bendición de que, bueno, nos ven mucho en televisión, el hincha nos acompaña mucho, pero todas las personas creo que en el día a día siempre estamos rodeados de alguien que necesita de un ejemplo, de unas palabras reconfortantes, de una motivación. Entonces yo creo que, yo creo, ¿no? Y estoy convencido de que nosotros los seres humanos no es que vamos a estar solamente para estar a ayudar a los otros, porque también nosotros necesitamos quien nos ayude, ¿no? Pero mientras podamos ayudar al prójimo, servirle de apoyo, servirle de ejemplo, porque el ejemplo no es solo positivo, también hay ejemplos negativos para decir, mira, yo me equivoqué de esa manera. Mira, no hagas eso porque eso que tú hiciste, yo la embarré. Yo quiero evitarte a ti ese sufrimiento, digámoslo así. Entonces, ese tipo de cosas, creo que el poder ayudar e impactar a otras personas, yo digo que es algo en lo cual nosotros los seres humanos nos debemos sentir felices de hacerlo, porque eso es gratis, o sea, ayudar no cuesta. Decirle a alguien cuando hace algo bien, hey, felicitaciones, eso a esa persona la va a ayudar a seguir mejorando. O cuando te equivocas, decir, hey, no pasa nada, la próxima, o mira, o aprender de lo que te pasó. Entonces, creo que hace falta en el mundo más empatía, más dejar de ser egoísta, de pensar yo y solo yo. O sea, está bien que uno debe pensar en crecer uno, pero también el hecho de que tú ayudes e impactes positivamente al otro, se va a volver una cadena y eso creo que va a ayudarnos a ser mejores seres humanos.
vos dijiste que eso se vuelve una cadena, pero entonces, ¿quiénes fueron esas personas en tu carrera que marcaron ese ejemplo positivo y que te acompañaron para superar los momentos duros? Porque, bueno, algo que no hemos hablado, de pronto los que no conocen tu carrera no saben, pero vos estuviste en Nacional, de Nacional quedan campeones, pero de ahí vas para Millonarios. En Millonarios creo que no tuviste el mejor recibimiento y pues vos lo has dicho en otros espacios, te bloquearon, no te dieron la oportunidad, llamémoslo así, para mostrar quién era Orlando Berrío, y después terminás en Patriotas. Sí, en Tunja. En Tunja. Y lo has dicho y acá lo repetimos, no estamos menospreciando a ningún equipo, ni a Patriota, ni nada, pero de venir de campeón de Colombia a jugar en Boyacá, donde las condiciones son diferentes, pues, ¿quién estuvo en ese proceso de retomar lo que era Orlando Berrío para que después de ahí saliera y reactivara su carrera y volviera a quedar campeón con Nacional, campeón de Libertadores? ¿Quiénes son esas personas que marcaron para vos? Bueno, a ver, creo que tengo que mencionar que en ese proceso siempre mis padres, mi hermana siempre han estado y creo que estarán todos para mí toda la vida. Mi esposa, que en ese momento éramos novios, también fue un apoyo demasiado grande para mí, como te digo, aparte de ser mi polo a tierra, también fue una persona que nunca me dejó caer, porque yo tuve momentos de fraqueza en el sentido de que yo muchas veces lloraba en Tunja. ¿Pensaste dejar el fútbol cuando estaba en Tunja? No pensé dejarlo, pero lloraba porque estuve en el club más grande de Colombia, fui campeón en el club más grande de Colombia, yo sentía que tenía todo en el club más grande de Colombia, y después de eso, después de estar peleando por títulos, y como tú bien lo mencionas, no es menospreciando nada, pero es una realidad. Yo llegué a Patriotas a pelear descenso. Entonces, que en el 2011, yo estuviera levantando un título y ni siquiera un año después yo estaba peleando descenso, a mí eso me dio muy duro. A mí, o sea, como digo, no pensé en dejar el fútbol porque, gracias a Dios, por mi cabeza nunca ha pasado la palabra desistir. Pero sí me dolió y me dolió mucho tener, o sea, ese cambio del cielo a la tierra. Pero también me ayudó para tocar y tener ese golpe de realidad y de valorar el lugar donde yo estaba y el lugar donde quería volver. Entonces, o sea, mi esposa, como te digo, en ese momento éramos novios, fue mi motivación. Mis padres fueron mi fortaleza. También tengo que decir que mi mejor amigo, en ese entonces, que se llama Alejandro Sánchez, él fue una persona que me ha apoyado durante ese momento me apoyó mucho. También tuve compañeros, digamos, Chalo Martínez, en ese momento era mi compañero en Patriotas. Yo veía la disciplina de Chalo. Nosotros entramos en la mañana y en la tarde, yo siempre me lo encontraba en el gimnasio. Chalo trabajando. Y yo veía esos ejemplos a seguir. Después llego acá, cuando vuelvo a Nacional, me encuentro con Alexis Enrique siendo disciplinado, que llegaba a las 6 de la mañana a entrenar y nosotros entrábamos a las 8. A las 6 y ellos estaban haciendo gimnasio. Alexis, Juan Pablo, Cristian Bonilla, había un grupo grande y ¿yo qué hice? Yo me pegué a ese grupo. Yo antes llegaba a las 7 para entrenar 7:30, 8. Ya después empecé a llegar a las 6. Estefan Medina también me acuerdo que estaba ahí, para entrenar con ellos y decir yo... Lo que vi de Chalo no era casualidad, fue porque Chalo fue a Europa y lo aprendió allá. Nosotros desafortunadamente nos escudamos en que, solo el que va a Europa puede aprender eso. Es mentira. Nosotros aquí ya tenemos quien nos deje esos ejemplos. Que a veces nosotros sacamos la excusa de que no, que solo en Europa se aprende eso. No, o sea, el fútbol colombiano hoy en día ha crecido mucho. Nosotros a veces no valoramos los profesionales que tenemos aquí en Colombia. A veces, no, cuando vaya a Europa voy a aprender eso. No, uno tiene que prepararse aquí para cuando llegues allá no vayas y vuelvas. Por eso es que, digamos, yo le doy tanto valor, Rodallega, todo el tiempo que estuvo en Inglaterra. Falcao, todo el tiempo que estuvo compitiendo al alto nivel. James Rodríguez. Y hoy en día vemos que el jugador colombiano, cuando llega, ya está preparado. Luis Díaz, tú ves a Luis Díaz hoy, Luis Díaz para moverlo, como lo movían anteriormente, no, él está preparado, por eso en el Liverpool le va así de bien. Daniel Muñoz, la mentalidad que tiene ese man, pana, se la pongo a cualquiera. Y así, Davinson, que creció con nosotros ahí en Atlético Nacional haciendo eso, entrenándose 2 horas antes.
Hoy en día Davinson, ¿cuánto no lleva Davinson compitiendo también al alto nivel? Y así puedo pasar. James, que bueno, James no lo podemos dejar fuera porque, con todo respeto, es un jugador que a mi modo de ver ha llegado al top mundial. O sea, es que ser goleador de un mundial no fue por acaso. O sea, para mí James tuvo eso, o sea, estuvo preparado para ese momento, se preparó para eso. Y así puedo mencionar una cantidad de jugadores nuestros que hoy en día son ejemplo. Está bien que te gusten o no por su manera de ser, de actuar, pero futbolísticamente hay que quitársele el sombrero porque el futbolista colombiano hoy en día ya está preparado para competir de igual a igual. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir, o sea, yo aprendí a prepararme. Y cuando yo llegué a Brasil, a mí no me tenían que decir, no, tienes que llegar 1 hora antes de entrenar. No, yo 2 horas antes ya yo estaba en el gimnasio, haciendo mis trabajos de fortalecimiento. Todo. Y antes de la lesión te hablo. Imagínate ya después de la lesión también. Si antes eran 2 horas, ya después eran 3 horas, porque entrenaba primero con el fisio y todo este tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas y esas personas que a lo largo estuvieron presentes en apoyándome, bueno, mi primo, que vive en Cartagena, mi primo Osvaldo, que también ha sido un apoyo durante toda mi vida. Entonces, todo ese tipo de personas, no alcanzo yo a decirlo, tengo que mencionar también al profe Osorio, que me ayudó a entender el fútbol y a mejorar mis capacidades, mi toma de decisiones, el profe Reinaldo, Jorge Jesús, que fue el entrenador mío en Flamengo, o sea, una cantidad el profesor Luis Fernando Suárez, que fue quien me puso a debutar. Yo digo que todas las personas que han pasado por la vida de Orlando Berrío, yo he aprendido de esas personas su forma de ser, las capacidades que tengo que quedarme con ellas para crecer, porque también he tenido unos muy malos, que yo he dicho, no, yo como ese no quiero ser, pero también me han enseñado a cómo no quiero ser. Entonces, todo ese tipo de cosas yo digo que han hecho de que Orlando Berrío sea el jugador y la persona que es hoy en día. Ahorita que decías todos los ejemplos y sí, esos ejemplos que tenías para aprender, esos referentes es la palabra. Creo que de pronto a los jugadores jóvenes del fútbol colombiano, porque no conozco otros, le hace falta algunos de esos ejemplos y esos referentes antes de entrar a ser profesionales. Pero ¿qué crees vos que te hubiera gustado a Orlando Berrío que te enseñaran cuando apenas estabas entrando a Nacional y apenas estabas entrando en el fútbol profesional? ¿Qué crees que hizo falta? ¿O qué crees que hace falta hoy que le enseñen a esos jugadores jóvenes que entran para que tengan un éxito, un mayor éxito en esta carrera? A ver, yo creo, no opinión, no personal, hay algo en Brasil que hay una persona que es el puente entre las divisiones menores y el equipo profesional, que creo que allá lo están haciendo, que el jugador cuando llega de divisiones menores llega preparado para el fútbol profesional. Siento que aquí en Colombia ese modelo aún no se le ha dado esa importancia, digámoslo así. Y también creo que al jugador hoy en día no le cobran, no lo exigen de la manera que de pronto nos exigían a nosotros anteriormente. Pues que hoy en día ven al jugador de que esa es la figura, no, ese no se le puede decir mucho porque ese es el jugador que se van a vender. Entonces siento que a veces los clubes pueden pecar en proteger tanto a ese jugador joven porque es el futuro del club, que no se le dice o no se le exige de la manera que se le debe exigir. O sea, no sé si se me entienda lo que quiero decir, porque puedo llegar a ser injusto en que de pronto no todos los clubes son así, pero sí he visto una gran mayoría de que literalmente a los muchachos jóvenes no se les puede decir nada hoy en día. A nosotros anteriormente llegamos, nos subíamos al bus y nos decían, no, ese puesto está ocupado. Mentira, nos hacían ir parados. Hoy en día... ¿Los mismos jugadores los hacían ir parados? Sí, los más grandes, los mayores. Cuando éramos pelados, nosotros nos hacían ir parados. No, ese puesto está ocupado y le ponían el bolso de ellos ahí. Pero nosotros no nos ofendíamos con eso. Nosotros decíamos, yo eso me lo tengo que ganar. Y así tú puedes preguntar la historia, digamos, yo te estoy hablando del momento en que yo empecé, imagínate lo que había antes de... O sea, todo, hoy en día la gente puede decir, no, que es bullying, que no sé qué, que eso no se hace. Sí. Porque desafortunadamente, o sea, para mí hay una línea entre el bullying y otra cosa es que te ganes las cosas. Entonces, hoy en día digo que se pueden de pronto mezclar eso, porque digamos, yo no estoy de acuerdo en el bullying. Que se entienda ya que yo no estoy de acuerdo porque yo tengo mis hijas y yo con mis hijas le pregono
ante todo el respeto por el prójimo, todo eso. Pero también yo siento que hace falta mayor rigor a veces en esas divisiones menores. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido que te gustaría compartirle hoy a esos jóvenes de divisiones menores en estos momentos? La mejor, ¿qué? Lección que has aprendido a lo largo de tu carrera que decís, si yo le digo esto a alguien que está empezando, y bueno, no hablemos solo de fútbol, hablemos de, está empezando su empresa, está empezando su vida profesional, ¿qué fue esa lección que te cambió a vos la vida y que te gustaría compartir hoy? A ver, yo creo que palabras claves que he utilizado yo a lo largo de mi vida es la disciplina, la dedicación y la convicción. Creo que esas 3 palabras han hecho que en todos los aspectos de mi vida yo esté preparado. Esté preparado para la victoria y esté preparado para levantarme de la derrota. Porque sin disciplina, la motivación no siempre la vamos a tener. Porque no nos digamos mentiras. O sea, nosotros, pues, hablo de una persona porque he convivido, pues, tengo el contacto o he tenido la experiencia de decir una persona que me dice, no, qué pereza ya trabajar, no, es mi jefe, no, que mi... Literalmente, uno tiene que estar... O sea, la disciplina para mí es innegociable. Esté motivado o no esté, la disciplina tiene que estar. La dedicación, porque si amas algo, tú tienes que dedicarte 24/7. Si eres futbolista, tienes que aprender a ser un futbolista 24/7. Y la 24/7 es, hablo de alimentarse bien, hablo de dormir el tiempo adecuado, hablo de no trasnochar con personas que no viven de su cuerpo. Y bueno, creo que ¿cuál me falta? Disciplina, convicción. No, la convicción, la que no he dicho. Disciplina. Dije disciplina y dije dedicación. Y la convicción es porque tú tienes que tener la convicción de que lo que haces eres el mejor. Así las otras personas puedan o no confiar en tus capacidades, después que tú estés convencido de tus capacidades, que tú estés convencido de que eres el mejor, eres en tu posición o eres el mejor en tu lugar de trabajo, yo imagino que tú eres un convencido que eres el mejor haciendo podcast, eres tú. Porque o si no, tú le dijeras a otro, venga, grábeme, enséñame. No, tú estás ahí y estás haciendo esos podcasts, porque tú estás convencido del producto que tú eres, lo capaz que tú eres de desenvolver tu podcast tú solo. Si no, tú estuvieras aquí con 5 panelistas más. Pero si tú lo haces y estás convencido de lo tuyo, es porque sabes de lo que eres capaz ¿sabes? Y la verdad que te felicito por esto que estás haciendo, porque se nos va el tiempo. Creo que hemos estado aquí 3 horas. No, yo estoy desaparecido en mi casa. Mi esposa ni cogió el celular, hombre. O sea, hemos estado 2 horas hablando fuera del micrófono y creo que 1 hora acá. Entonces, o sea, es algo agradable. Y como te digo, tengo que hacerte el reconocimiento y felicitarte porque en esto de que estamos hablando, esta convicción de lo que tú haces, creo que va en esa línea. Entonces, creo que esas 3 cosas para mí han sido fundamentales en mi profesión y hoy en día en mi vida para darle ejemplos a mis hijas Domini y Francesca. Mira que yo ahorita decía la convicción y a veces lastimosamente en la cultura o en la sociedad penalizamos mucho a los que suenan muy convencidos y los tratamos de arrogantes, ¿no? Me incluyo, o sea, no es que hay la gente, no, o sea, me incluyo porque un jugador de Nacional hace poquito hizo un comentario, creo que fue Niestrosa, no te puedo decir, bueno, y no me importa quién fue, pero lo que quiero decir es que dijo, pues me tengo que creer mi película porque si no me creo esto, pues nadie va a creer en nosotros y lastimosamente hemos confundido la humildad con no creernos las cosas, hemos confundido humildad con dejar que otros pasen por encima de nosotros y no confiar en nuestras capacidades y creo que esto que estás diciendo tiene demasiado poder si lo queremos escuchar porque cuando vos estás convencido que sos el mejor, pues vas a trabajar por seguir siendo el mejor. Claro. Eso es Y el hecho de que tú, disculpa que te interrumpa, dale. Que tú digas soy el mejor no significa que yo soy el mejor, entonces no voy a entrenar. Nada. No, es que por eso te digo, o sea, para mí es un complemento cada una de esas palabras. Es que si tú no te convences, y tú te puedes convencer de que eres mejor, pero si no tienes la disciplina para trabajar como el mejor, no vas a ser el mejor. Si no tienes la dedicación, por más de que tú digas, no, hoy voy a ser disciplinado, no, tienes que ser dedicado, y como te digo, 24/7. Y bueno, la verdad tampoco sé quién que dijo eso, pero pues no sé si fue Marino y todo eso.
Oye, hoy vi la lista y estaba Marino ahí. Me alegró muchísimo. Porque es un jugador, que se merece ese llamado. Que tiene cosas por mejorar. Sí, tiene cosas por mejorar. Porque yo también estuve en esa su posición. momento. No estoy diciendo que hice la misma cosa de él. O sea, yo hice... Pueden decir hasta cosas peores. Yo le celebré el gol en la cara a un arquero. Marino no ha hecho eso. O sea, Marino ha celebrado con la tribuna. Lo que yo hice, Marino no lo ha hecho. ¿Sí me entiende? Pero entonces, ahí es donde yo digo... Bueno, yo en su momento dije, lo que yo hice no se hace, pero yo no me arrepiento. Por las situaciones que me llevaron a eso. Pero el Marino Inestrosa hoy en día en Atlético Nacional es un Marino que es decisivo para el equipo. El equipo cuando Marino no está o no está en su mejor momento... Bueno, está bien que tiene jugadores más, pues, de muchísima calidad. Sí, pero como Cardona. se siente la diferencia, pues. Exactamente, o sea, pues Cardona también te va a decidir con un pase, pero Cardona no está en el momento del desequilibrio que sí está Marino, y por algo, como te digo, me alegra que esté en este llamado de la selección, porque todo esto es y él va a crecer. Esas actitudes que hace, que a la gente no le gusta, que de pronto él no las piensa, pero simplemente salen por... Es el instinto, es el instinto. Exactamente. Y no los preparan para eso tampoco. Exactamente, ahí es donde te digo, y me parece que en Brasil de pronto nos llevan esa ventaja, es que el jugador ya está preparado. O sea, yo conviví con Vinicius Junior, siendo Vinicius un pelado, llegando al equipo profesional, y Vinicius era un pelado que todo el mundo sabía que la iba a romper. Pero ese muchacho se disfruta el fútbol de comienzo a fin. Y la convicción, la dedicación que él tenía. O sea, yo decía, hay gente que decía, no, mira ese pelado que vendieron a hablar, qué tapado más bravo. Yo le decía yo a más de uno, deje que ese muchacho coja el ritmo de Europa y verá, empiece a aprender, porque yo veía el Vinicius Junior que era dedicado, que era callado, que entrenaba callado. O sea, no te digo que en Brasil no hay agrandados, y cantidades, pero muchos de ellos ya van preparados para el fútbol profesional. Tienen ese acompañamiento del club. Y no es acompañamiento de alcahuetería, no. No es alcahuetearle, es exigirle, pero también apoyarlos. Esa es la palabra, apoyarlos. Ahí vos ahorita me contabas detrás de cámaras que fuiste el pase gol del primer gol profesional de Vinicius. Sí. ¿Cómo fue eso? Ese fue un partido contra Palestino, si no me equivoco. En Sudamericana fue ese partido. Vinicius entró en ese partido. Él hace la jugada y tira el centro. Y yo voy a cabecear y yo veo que estoy sin ángulo y yo bajo el balón para quien viniera. Vinicius del otro lado de donde tiró el centro vino corriendo, y cuando yo cabeceo el balón le queda ahí, le pega, creo que le pega a morir, le pega al piso y el balón entra. Ahí ese fue el primer gol, si no me equivoco, de Vinicius. O sea, fuiste el primer gol y el cambio para... Cuando él debutó. Entonces en el libro de Vinicius yo siempre le dije, ahora que me encontré con él, que fui a saludarlo a él, a Paquetá, al profe Dorival, que fue entrenador mío en Flamengo, a Rodrigo Caetano, que fue el director deportivo que me llevó, Juan, que fue compañero mío también en Flamengo. Fui a saludarlo. Yo le dije a Vinicius, cuando escribas tu libro toca aparecer ahí, o por la historia que entraste por mí, o porque te puse el primer gol. O sea, pero por donde sea. Por donde sea, sí, claro. Ahí tengo que aparecer por algún lado. Orlando, todavía no estás retirado, pero estás, digamos que cercano por la edad. Vos mismo lo has dicho, te quedan unos 3, 4 años de fútbol más o menos. Pero es algo cercano el retiro tuyo. Y el retiro no es algo malo, es algo que a todos los jugadores y deportistas les va a llegar. ¿Cómo te has preparado vos para ese retiro? ¿Qué estás haciendo fuera de las canchas para esa vida nueva que se viene después del fútbol? Bueno, a ver, es una realidad de que en algún momento todos vamos a parar. No te digo que no es doloroso pensarlo, porque es que yo toda mi vida literalmente he jugado fútbol. O sea, yo cumplí mi bachillerato porque mi papá me obligó. Porque era profe. Porque era profesor. Mi papá no me dejó salir de Cartagena hasta que yo no me graduara, porque mi papá a mí me decía, lo único que yo te puedo dejar a ti es ese bachiller. Ya con eso usted resuelve su vida. Y eso es algo que yo le agradezco a mis padres, porque por lo menos bachiller, si no hubiese dado en lo del fútbol, por lo menos con el cartón de bachiller algo hubiese tenido que hacer. Pero bueno, digamos, en la parte
de continuar la vida después del fútbol, hay muchos caminos que me llaman la atención. Entonces, digamos, que me gustaría seguir ligado al fútbol, sí. Me gusta ser entrenador, me llama la atención. Creo que he tenido muy buenos mentores, muy buenos entrenadores que me han ayudado a ver, a entender el fútbol de una buena manera. Entonces, me gustaría seguir ligado al fútbol porque, digamos, por ser entrenador, porque he tenido muy buenos entrenadores. También me llama mucho la atención de ser, digamos, esta persona que te digo, ser ese puente de ayudar a estar al jugador preparado de divisiones menores a fútbol profesional. O sea, poder pasar mi experiencia y acompañar al jugador, porque siempre no es fácil, como digo, cambiar de ser un jugador joven, de que te ganes poca plata a que te llegue todo tan de golpe. Sí, vos lo dijiste, te ganas 70,000 y pasar, y no son 70,000, son 700,000, a que te paguen 5 o 10 millones de pesos cuando nunca en tu familia ha habido más de un salario mínimo. Exacto. Y eso que no ha habido salarios en alguna familia. Y digamos, hay unas personas que hoy en día están haciendo algo muy chévere, que en cabeza de Lucas Jaramillo, está Jorge Aguirre, está haciendo eso, Jairo Suárez también está metido en ese empleo. Y es que están educando financieramente a los jugadores. Bacano. Y eso me parece algo muy novedoso, pero ante todo muy bacano, porque el jugador, nosotros de fútbol, o sea, lo que vimos, pasamos de no tener nada a empezar a ganarte 30, 40 millones. Pero si nosotros no estamos preparados para invertir esos 30, 40 millones, así como vienen, así se van. Porque eso, la carrera de futbolista, o sea, yo llevo 16 años. Siendo mucho, hay personas, o sea, un promedio, yo digo que entre 15 y 20 años es mucho. Pero si entre 15 y 20 años tú te gastaste todo tu salario, literalmente, cuando nos retiramos, es cuando en realidad empezamos a vivir. Porque, o sea, una persona de 35, 40 años es cuando apenas recién está empezando a vivir. Y si tú no ahorraste, no invertiste, todo eso que te ganaste, y no estuviste preparado para decir, bueno, si yo me estoy ganando 30 millones, bueno, venga, yo voy a coger el 70% de mi salario y lo voy a invertir en bienes raíces, en compras de bonos pensionales, en apartamentos, en lo que te guste. Pero si para mí es importante tú apoyarte en personas que sepan de eso. Porque es que pedir ayuda no está mal. O educarte financieramente no es malo. Eso es pensar en tu futuro. No es pensar y estar preparado. Porque es que, digamos, si Orlando Berrío hoy en día no estuviera preparándose para el retiro, yo estuviera cabezón en estos momentos. ¿Yo qué voy a hacer? Hoy en día, gracias a Dios, en compañía de unos amigos, tengo un restaurante. Hagámosle la cuña. ¿Cómo se llama el restaurante? Rincón Mexicano. Un restaurante mexicano en Mirador, acá en Medellín. ¿En Envigado o Medellín? Queda en Envigado. De los mejores miradores de la ciudad. Ahí estoy viendo por redes. Sí, gracias a Dios abrimos ahora en noviembre y la gente le ha encantado. O sea, a Vinicius hay que llevarlo allá. Sí. Primero tengo que traer al Real Madrid acá a Colombia. Ahí. Y ya después llevamos a Vinicius allá. Orlando, y para cerrar, ¿qué fue ese consejo que te dio tu papá que nunca se te ha olvidado y que siempre has tenido presente todos los días de tu vida? A ver, hubo un momento que creo que fue ese punto cuando yo tomo la decisión de seguir en Atlético Nacional. El profe Osorio, después de yo estar entrenando varios días, él me dijo, vaya, hable con el presidente que usted se va a quedar. Yo, no, profe, ¿cómo así? Yo me estoy ganando tanto. Vos te ibas a Bolivia, ¿no? Sí, yo me iba a Bolivia, exactamente. Entonces el profe me dijo a mí, no, vaya, pida lo que quiera. Y yo, ay, ¿cuánto? Y yo, no, pero yo cuando salí, yo llamé a mi papá. Y mi papá, yo, papi, mira, el profe Osorio me dijo eso, que me quedara. Y mi papá me dijo, si usted es capaz si tú te vas a quedar en Atlético Nacional, es porque, no, me dijo, si eres capaz de ser titular en Atlético Nacional, quédate. Si no, vaya a darle la mano al profe y dígale que no, gracias. Entonces, yo creo que esa motivación de uno de decir, yo soy capaz de todo lo que me propongo, para mí eso tiene mucho valor. Porque es que nosotros los seres humanos tenemos que ser capaces, y como lo digo, o sea, no es ser terco. Pues si no te dio en el fútbol,
busca algo relacionado al fútbol que te apasione. Ser entrenador, preparador físico, no sé, estudiar para ser comentarista, para ser periodista, pero en algo que tú veas y creas que eres capaz de hacerlo y de ser el mejor. Yo digo que esa es la motivación, o digamos, esa fue la frase que más a mí me puede quedar. O sea, si eres capaz de quedarte y ser titular, o si eres capaz de quedarte y ser el mejor en eso, hazlo. Entonces, creo que esa es la parte que yo, o es un consejo, unas palabras, un reto, no sé cómo pueda llamarlo. Porque, o sea, esas fueron las palabras que a mí me tocaron como ese orgullo, como ese... Sí, y fue lo que cambió tu carrera, porque por estar Eso. en Nacional lograste todo lo que lograste porque decidiste ser el mejor en lo que estabas haciendo. Y me convencí de que podía hacerlo. Y trabajé para ello. Entonces ahí aplican nuevamente las palabras que te digo. Y fui disciplinado porque antes de eso, yo, no sé si tú has visto varias entrevistas, ahora con Pipe yo hice una y que conté cuando me fui a piratear literalmente en la Sí, Marte. a jugar un partido afuera y no Exacto. había acabado la temporada. Eso es ser indisciplinado. O sea, yo hice cosas que no eran de un jugador profesional. Eso es ser indisciplinado. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, desde ese momento me volví disciplinado, me convencí y me dediqué. Entonces ahí es donde esas tres palabras nuevamente las tengo que sacar A relucir. a relucir. Orlando, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta hora, por las otras 2 horas antes de esto. De verdad que sos más allá que un jugador profesional, creo que sos una persona que tiene mucho para aportarle al deporte desde la cancha y desde fuera de la cancha. Gracias por esos títulos que le diste a Colombia en Brasil y dejaste el nombre de Colombia muy en alto y espero que lo sigas haciendo. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti por la invitación y nuevamente te felicito por eso que estás haciendo. Sé que eres una inspiración para muchos que pueden estar empezando en este proyecto y por qué no, de pronto algún día grabamos un podcast ya no de entrevistados sino de compañeros. Hágale una, gracias. Oh, gracias a ti, muchas bendiciones y muchos éxitos ahí con el podcast. Muchas gracias, Orlando, de verdad, güey. No, calidad. Gracias a usted por la invitación.